Estamos llegando al final de nuestro estudio de la introducción a la teología y nos hace falta un tema nada más que vamos a entregarlo en este video. Tiene que ver con qué hacemos con las diferencias. Hemos visto sistemas teológicos, hemos visto fuentes de la teología, hemos visto método teológico y bueno, y todo eso nos ha hecho pensar y han aparecido las preguntas sobre las diferentes maneras de interpretar, las diferentes doctrinas que surgen en las iglesias, empecemos hablando de que hay diferencias, reconociendo que hay diferencias, es una realidad. Luego, como que tenemos que clasificar esas diferencias, cuáles son más importantes, cuáles son menos importantes, por cuáles vale la pena, digamos, discutir o defender, en fin. Y luego el tercero asunto es cómo nos relacionamos unos con otros, a pesar de las diferencias o en medio de las diferencias. Bueno, empecemos hablando del reconocimiento de las diferencias, cómo tenemos que reconocerlos y cuál debería ser nuestra actitud al respecto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ser realistas, no ser ingenuos. Hay diferencias. Hemos visto un poco el origen de esas diferencias, que principalmente tiene que ver con interpretaciones diversas de las escrituras y también con historia, con tradición, con prácticas, y eso crea algunas diferencias. Pero hay que tener cierta actitud en este reconocimiento, no a la intolerancia, no al irrespeto, se reconocen las diferencias respetuosamente, no al rechazo del otro o de los otros que piensan diferente, y mucho menos descalificar o condenar a los demás. Es muy frecuente entre nosotros hacer eso. En el mundo religioso eso pasa con frecuencia y en el mundo evangélico también. Muy fácilmente estamos condenando a los demás solo porque no están pensando como nosotros. Esto es una señal de madurez. Cuando uno habla de madurez cristiana, por lo regular se asocia con ciertos hábitos devocionales, ciertas prácticas, ir al culto, ir a la iglesia, dar ofrenda, leer la Biblia, orar. Pero la madurez tiene que ver con la vida en general y tiene que ver con este tema. ¿Qué hago yo con aquellos que no piensan como yo? Es más, ¿qué hago yo con aquellos que sin pensar como yo me atacan? ¿Qué hago yo? Ahí está la señal de madurez. Entonces ahí está no la intolerancia, no al irrespeto, no al rechazo y mucho menos la descalificación y la condena. Bueno, clasifiquemos las diferencias para estar más o menos sabidos de qué estamos haciendo. Hay tres categorías que yo he elaborado para esto. Primero le llamo yo a la primera categoría las doctrinas no negociables. Aquellas por las cuales sí vamos a defender, las que sí son. Y luego hay asuntos importantes, pero negociables. ¿Cuáles son esos asuntos? Bueno, vamos a ver algunos de esos. Y luego hay asuntos secundarios que también son negociables. Bueno, solo una de las tres categorías es no negociable. Bueno, veamos las no negociables. Aquí estamos hablando de los fundamentos de la fe cristiana. Aquellas cosas que uno puede definir y que puede poner a una persona adentro o afuera. Nosotros como evangélicos empezamos con la autoridad de las Escrituras. Si alguien no afirma la autoridad de las Escrituras, no es evangélico. Puede ser cristiano de otro tipo, pero no sería un evangélico. Luego viene la doctrina de la Trinidad, por ejemplo. Si alguien no afirma la doctrina de la Trinidad, no lo consideraríamos cristiano. Ahí están las sectas, por ejemplo, y los otros grupos. Bueno, la persona de Cristo, una tercera categoría, una tercera doctrina. Si alguien niega la deidad de Cristo, por ejemplo, o la humanidad de Cristo, pues no sería un cristiano.
El tema de la salvación por la fe y por la gracia. Si alguien no afirma esta doctrina, no sería evangélico, aunque hay otros cristianos que afirman, por ejemplo, la salvación por obras, que se consideran ellos a sí mismos cristianos. Nosotros no los consideraríamos evangélicos. Y he agregado el tema de la segunda venida de Cristo. Afirmamos la segunda venida corporal de Cristo, sin entrar en los detalles, sin decir qué va primero, qué va después, cuándo viene, cuándo no viene, qué va a pasar. Esos son detalles de la escatología. Pero el punto fundamental es que viene. Y hay un juicio que se menciona. Si alguien no afirma estas doctrinas, no sería un cristiano evangélico. Esas son las no negociables. Pero, ¿cuáles serían las importantes, los asuntos importantes, pero negociables? Bueno, hay muchísimos, pero yo menciono unos cuantos aquí. Algunos de ellos han dado controversia, han dado problema a lo largo de la historia. Por ejemplo, la seguridad de la salvación. ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Es cristiano el que enseña que se pierde? ¿Es cristiano el que enseña que no se pierde? Ese es un tema. Bueno, es un asunto importante, da identidad a los grupos que la sostienen y son importantes para el grupo que la sostiene. Pero es posible que otro tenga otra postura y sigue siendo creyente. Eso es. La vigencia de los dones espirituales, especialmente los dones espectaculares, los dones milagrosos. También ahí hay posturas diferentes. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, eso da identidad a un grupo o a otro grupo, dependiendo cuál sea la postura. Y es importante para esos grupos. Pero hay otros que entienden la cosa de otra manera. Y eso no los descalifica ni los condena. Las doctrinas escatológicas. ¿Cuándo viene Jesús? ¿Antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después? ¿Hay un rapto? No hay un rapto. ¿Cristo viene antes del milenio o después del milenio? ¿Hay un milenio o no hay un milenio? ¿Es literal? ¿Es simbólico? Son posturas, muchas posturas. Como nosotros hemos crecido en la nuestra y no hemos estado expuestos a las otras posturas, pensamos que no hay. Y cuando descubrimos que hay otras posturas, no sabemos qué hacer. Bueno, aquí está. ¿Es importante? Sí, es importante, pero es negociable. Es decir, es posible que otros creyentes tengan una postura diferente y sigan siendo creyentes. La liturgia. Bueno, ahí no tenemos tiempo para hablar tanto de la liturgia, pero ya sabemos las diferencias de liturgia. ¿Quiénes son los más bíblicos? ¿Los que cantan con órgano y con el himnario? ¿O los que cantan con guitarra y batería, música, cantos contemporáneos? ¿O una mezcla? Y eso estamos hablando de liturgias de las iglesias evangélicas, y hay liturgias de otras iglesias protestantes históricas que son muy diferentes. El gobierno de la iglesia, ¿cómo se gobierna la iglesia? Con un sistema así jerárquico, vertical, con un sistema representativo, unos ancianos y un consistorio, un sistema congregacional en que todos toman las decisiones. ¿Cómo se gobierna? Bueno, para cada grupo que sostiene un sistema específico, ese es importante, pero resulta que hay otros que tienen otros y no están fuera, digamos. Y luego hay otros asuntos que serían son más secundarios, menos importantes y más negociables. Las formas del culto, ya hablé de la liturgia es una cosa más general, pero las formas del culto, la manera en que se organiza el culto, la manera en que se desarrolla, la manera en que se hace el culto, cambia. Y hay prácticas y costumbres de las iglesias que son distintas. Ya hablamos de las formas de gobierno.
también. Y ahora los códigos de conducta, ese es uno de los temas más, qué se permite, qué no se permite. Cómo se puede vestir uno, cómo no se puede vestir. Se puede usar maquillaje o no, se pueden usar joyas o no. En el tema del vestuario, especialmente el vestuario de las mujeres, curiosamente, o el largo del pelo, es un tema. O otros temas sobre otras conductas. ¿Se puede ir al cine o no se puede ir al cine? ¿Es pecado ir a la feria o no es pecado ir a la feria? ¿Es pecado jugar fútbol o no es pecado jugar fútbol? Son códigos de conducta que han existido y que han ido cambiando también con el tiempo. ¿Se puede usar pantalón o no se puede usar pantalón en las mujeres? Miren, esos son asuntos bien secundarios. Para algunos son cosas tan importantes que se enfrascan en discusiones por ahí. Pero francamente esos son asuntos bien secundarios. Ni siquiera son como la segunda categoría que he mencionado hace un rato. Bueno, y luego, ¿de qué nos sirve todo esto? Nos sirve para saber cómo relacionarnos unos con otros. Con aquellos que piensan como nosotros tenemos una relación más cercana. Tal vez iglesias afines de nuestra denominación. Y con aquellos que tienen algunos puntos, con todos tenemos los no negociables, los tenemos, ahí estamos todos de acuerdo. En los otros, unos sí, unos no. Entonces, las relaciones no se pierden, pero no son iguales. Son más estrechas con los más cercanos y se van haciendo menos estrechas con los más lejanos, con los que tenemos más diferencias. El punto es que nos podemos relacionar incluso con aquellos que no piensan como nosotros. ¿Ah? Bueno, lo dejo ahí, hay mucho más que decir, pero se me alargó este video porque con este terminamos nuestro estudio.